Yo conocí cuando tenía 33 años por ahí. Había salido, no puedo decir que exiliado propiamente, aunque sí, se había acabado toda una perspectiva y una etapa de mi vida. Y me habían amenazado, estaba en una lista de un grupo que llamaban Colsinge, que encabezaba el senador Manuel Cepeda. Seguía Vera Grave y después seguía yo, que había estado en la Cámara de Representantes. El pueblo no, yo me había lanzado al Senado y el pueblo no votó por nosotros y nos fregamos. Y entre fregarnos y al mismo tiempo ser amenazados, pues quedé en una circunstancia dificilísima. Las circunstancias mundiales también era para el año 1993 graves. 1993 fue el año en donde más colombianos mató el narcotráfico. La más alta tasa de homicidios de la historia de Colombia, por lo menos desde la época de la violencia de mediados del siglo XX, fue en 1993. Y en esas circunstancias, sin que ni siquiera tuviera organización política, porque se había acabado, decidí aceptar ir hasta Bélgica. Y digo que no fue exilio porque allí tuve con qué comer a través de un empleo en la Embajada de Colombia ante la Unión Europea. Un empleo bajo, no era, pero allá era importante para el sostén de mi familia. Y allí me encontré con un señor embajador ante el Reino de Bélgica y la Unión Europea, así se llamaba, el embajador más importante de Colombia en Europa. Y no solo tenía un paso transitorio, sino que completó casi 8 años de ejercer la representación de Colombia ante toda Europa, que se llamaba el Carlos Arturo Marulanda. Era él y su familia los dueños de este territorio, de la hacienda Bellacruz. Decía que era dueño, parece que por lo que oigo, pues no lo era. Y el señor representante de Colombia usaba la embajada para hacer sus negocios particulares. Una vez le pedí que diera un dinero que llegaba a la embajada del presupuesto colombiano para contratar unas fundaciones que pudieran investigar la trata de mujeres colombianas en esa región y en Holanda, que es muy intensa. Y él lo quiso, él dedicaba el dinero, era para ver cómo se enriquecía con sus exportaciones de banano, porque las tenía, e incluso recibía dineros de los empresarios bananeros ecuatorianos que competían con los colombianos, y él jugaba doble en favor. El dinero era su Dios de Ecuador. Me humilló varias veces porque sabía que yo había sido combatiente del M-19 y me puso por allá en una zona muy fría, que cae nieve y hielo, en un sótano sin calefacción, pensando que yo me iba a rendir. Y por primera vez me puse a investigar y a manejar o a cacharrear, como dicen, computadores, y aprendí a hacerlo, que estaban en red dentro de la embajada, y entré al computador del embajador sin proponérmelo, pero ya llegué. En sus archivos aparecía toda una constelación de aliados políticos en Europa para que las denuncias de derechos humanos que hacían muchas organizaciones en Colombia, para ese año ya estábamos llenos de masacres campesinas, de muertos por doquier, ya se habían llevado por delante a la Unión Patriótica y miles de asesinatos de sus militantes, y el señor utilizaba la embajada para ocultar ante Europa y ante el mundo cualquier debate que tuviera que ver con la violación de derechos humanos en Colombia.
Cogí todos sus contactos, pero eso no me interesó, sino una cosa. El dinero que se necesitaba para hacer un trabajo en favor de la mujer colombiana que no fuese esclavizada por sus necesidades a través del trabajo esclavo en Bélgica y Holanda, lo dedicó a comprar un hermoso y finísimo tapete de hilo de seda que son carísimos, hecho por allá en Afganistán o en Persia o en Irán, y lo colgó no en la embajada, sino en su propia casa, y se lo llevó. La casa era un palacio y era más grande que la embajada. Ahora la ocupamos nosotros y he pedido que se venda. Ese mismo señor era amo y señor de estas tierras. Su hermano ordenó a los paramilitares el asesinato de más de 40 campesinos en la región, la quema de los ranchos para sacar el campesinado por el miedo y el terror de esta región, y lo consiguió. En lugar de que el campesinado fuera el dueño de la tierra, tengo que decirles que yo dormí en caseríos de toma de tierra cerca a Palestina, por donde queda el burro. ¿Dónde están? Ay, yo no. Ahora nos hablamos porque desde esas dormidas allá en Hamaca y la picada de los mosquitos del río Magdalena y la Ciénaga, han pasado un poco de décadas y no había vuelto por allá. Siempre pedía que me llevaran. Por Palestina pasa, no Palestina, Medio Oriente, sino aquí mismo, la línea férrea. Y caminando un poco hacia el río Magdalena, pues quedaban unas recuperaciones de tierra, que es como se debe llamar, porque esa tierra no era propiedad privada de unos hacendados narcoparamilitares, sino que la tierra era de la nación y por tanto era del campesinado, y por tanto cuando el campesinado se tomaba la tierra, pues la verdadera palabra no era invasión de tierras que usaba el comandante de policía y el coronel del ejército de ese entonces en el batallón Morrison, que me asustaba pasar en bus por ahí, sino que es recuperación de la tierra, que es diferente. Los invasores eran ellos, los que usaban los fusiles, los que le decían a Juancho Prada, cuyos batallones fueron, batallones no, eran unos cuantos, los vi a caballo en San Alberto Cesar con la pistola al cinto, paseándose por el barrio 1 de Mayo, donde también dormía. Por allá hay uno del 1 de Mayo de San Alberto. Dormía en la casa de mi amigo Andelfo. Y ya tengo un largo recorrido por acá, porque dormía en las recuperaciones, dormía en muchas camas, a veces en el suelo, pero yo estaba en mi tarea, en lo que me gustaba, que era organizar la población y defenderla, hasta que casi me matan en Barrancabermeja, más al sur de aquí. Y ese recuerdo lo tengo en mi cabeza porque fue antes de conocer al señor Carlos Arturo Marulanda y saber desde allá, desde las gélidas tierras de Bruselas, lo que había hecho aquí, donde yo caminaba tratando y soñando un país democrático. Ahora con las personas, ojalá ustedes me los presenten ahora, los podamos ver más cerca. Siempre he querido volver a esa recuperación y saber qué pasó con ellos. Si están firmes allá con la tierra o los sacaron. Por tanto, venir aquí, yo le dije a las ministras y a los que fueron directores o son de la ANT, la Agencia Nacional de Tierras, hay que devolver Bellacruz a los campesinos. Son 2.000 hectáreas en medio de las millones de hectáreas que tiene Colombia.
en medio de los 3 millones de hectáreas que deberían ser entregados al campesinado colombiano de acuerdo a los tratados que se firmaron con la FARC y que Santos entregó como declaración unilateral de Estado a la humanidad a través del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. 2.000 de 3 millones, pues no es ni el 0,1% de lo que debemos. Pero aquí hay un símbolo fundamental que yo quería que se estableciera, porque aquí hubo una matanza y aquí quemaron los ranchos y aquí sacaron con injusticia al campesinado, a sus niños, a sus niñas. Muchos tuvieron que recoger muertos. El miedo y el terror pululó por estas regiones del sur del Cesar, donde viví, donde quise, porque quería ir más al norte, porque mi sangre caribeña tiende a llevarme hasta el mar. Y este era un camino para mí, organizativo, popular y existencial. Y quería devolver la hacienda Bellacruz, como tantas otras, al campesinado que ha sufrido la violencia y la sangre en este mismo territorio. Y lo hemos logrado, sí, o lo estamos logrando, porque este es un proceso. Si no hay título, pueden volver, Harman, porque quieren volver los vampiros a chupar la sangre del pueblo. Quieren volver los verdugos, como decía el Papa Francisco, a esclavizar el trabajo en Colombia. Ya lo hemos visto en estos días. Les importa un bledo que 1 millón de personas salga a la calle. Se burlan. Dicen que están amenazados porque 1 millón de personas salen a la calle, y en cambio nunca dijeron que los campesinos de Bellacruz estaban amenazados, o con nuestro compañero Alberto en el municipio de Miranda, Cauca, el mismo día de la marcha de ayer, lo habían asesinado simplemente porque andaba, o más bien motorizado en una moto, llamando a la manifestación. Y eso sí no es amenaza. No es amenaza que le insulten a Petro todos los días en los medios de comunicación de los más ricos de Colombia. ¿Cuánto me deben de indemnización por el respeto que deberían tenerme, no como presidente, sino como simple ser humano? Que hasta me da ganas, porque ¿de qué voy a vivir cuando salga de aquí? Me precio de no salir de estos empleos públicos que el pueblo me da, porque nadie más me da, sin robarme un solo peso. Pero sé que queda uno vulnerable y no me importa. Dios proveerá, dice la Biblia. Dios proveerá. Pero lo que sí me importa es resarcir el daño. Aquí llegamos como emancipadores, es la palabra que más me gusta. A Bolívar no le deberían decir libertador, sino emancipador. Porque no solamente se libera una especie de abstracción que llamamos nación. La República de Colombia, en ese entonces la llamaron la República de la Gran Colombia, mucho más grande, casi dueña de todo el mar Caribe. Pero no es simplemente una república. Lo que se libera es a las personas. Y cuando se liberan las personas, el nombre correcto no es libertador, el nombre correcto es emancipador o emancipadora o emancipado, porque hay mucha gente que se libera a sí mismo. Nos lo demostró la etnia afrocolombiana que empezaba a crecer en aquellas épocas bajo el liderazgo de Ben Corbiujo. Emancipar significa ser dueño de la tierra. Emancipar significa educarse a profundidad. Emanciparse significa dirigir su territorio y dirigir su país de acuerdo a la voluntad propia, autónoma, libre.
Emanciparse significa ser espíritu libre. El día en que toda la humanidad esté emancipada es el día en que toda la humanidad esté compuesta no de reyes, no de déspotas, no de dictadores o tiranos, no de presidentes civiles que a veces hacen las veces de dictador, sino de personas libres. Ese día la humanidad podrá, superando sus conflictos del matarse entre sí, mirar francamente las estrellas. Aquí somos emancipadores porque estamos entregando esta tierra ensangrentada. Aquí sí no hay medios, aquí sí no dicen amenazas, cuando aquí mataron a la gente. Tierra ensangrentada de la que deberíamos preguntarnos si sucedió hace 30 años. ¿Qué fecha fue exactamente? ¿Cuándo? No, 95 años atrás, porque el proceso es largo. Si hablamos de esos años, ¿por qué el Estado no le ha devuelto las tierras a los campesinos sino hasta ahora? 29, 30 años han pasado. ¿Qué significa? ¿Qué significa que los mandos de la policía de entonces, en vez de defender al humilde campesino, iban al lado del patrón ilegítimo, acompañando a quienes iban a matar al campesinado? ¿Qué significa que los coroneles del ejército del entonces guarecieran en su batallón a quienes con fusiles ilegales untados de cocaína venían a matar la sangre campesina? ¿Qué significa desde entonces que fiscales y hasta magistrados hayan intentado que esta tierra no llegue al campesinado, sino que se le devuelva a los testaferros del narcotráfico? ¿Les han dado mucho dinero para que el campesino no tenga justicia? ¿Creemos acaso que eso se llama justicia? Y me interrogo ahora, ya pasados esos años, al presente, al que vivimos, si esa justicia se ha restablecido cabalmente, si es posible hoy tener un proceso de no repetición, que no vuelva la sangre a estas tierras, si es posible que en cantidades que ya no deben ser 2.000, sino con un cero mayor, 20.000, con un cero más, 200.000 hectáreas, entre el sur del Cesar y el Magdalena Medio, santanderiano, antioqueño, y más al sur, pueda ser la tierra de nuevo del campesinado y no de unos narcohacendados que no cultivan ni una sola mata de maíz o de yuca. ¿Será que es posible? Porque si dijéramos que sí, sería posible la paz. Esa es la paz, decía el expresidente Santos no hace mucho, él que firmó el tratado de paz con la FARC en el año 2016, decía que éramos nosotros los que nos habíamos equivocado porque habíamos organizado a las disidencias. Yo tengo que decirle a Santos que se equivoca. No voy a decir más, sino que lo que ha dicho es falso, porque no reconoce su propio error, que no es nada comparado con el del gobierno que siguió. Santos se le olvidó el nombre de Duque porque ahora quiere la alianza con él y nos echa la culpa a nosotros que venimos años después del fracaso de una parte del proceso de paz fundamental, porque en las regiones que fueron de la FARC hoy hay violencia de nuevo. ¿Por qué? La razón del por qué el primer acto de traición al proceso de paz con la FARC hecho desde el Estado está aquí cerca. Y hay que, decía el alcalde
de la Gloria, que esto también es la entrada del Catatumbo, porque cerro arriba, cordillera arriba, pues ya queda el Carmen, y ese es el primer municipio hacia Tibú. Y esta geografía nos permite aclarar en dónde comenzó la traición al proceso de paz de la FARC y Santos en el año 2016. Fue por aquí. Me va a decir el alcalde dónde queda Gamarra. Hacia el norte de la Gloria. La Gloria limita con Gamarra. Gamarra está al sur. Vale, para ubicarnos. El municipio que queda al sur de la Gloria se llama Gamarra. Ahí hay un puerto fluvial en el río Magdalena. ¿A quién pertenece el puerto fluvial del río Magdalena? Nos toca aprender de este territorio. A la familia de Gina Parodi. Creo, ¿no? Que estaba de novia y no que de la ministra de Transporte de ese entonces, que ya no me acuerdo cómo se llama, una barranquillera. Cecilia Gina. Ellas, por su relación, querían más dinero y entonces vieron que como estaban haciendo la carretera de doble calzada Ruta del Sol 2, que va hacia la costa, hacia el Caribe, hacia el mar, que ya sabemos que se la estaban robando en el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, un señor García y otros, pero el fiscal general no investigó. Entonces decidieron ampliar esa concesión con una transversal diferente que iba de Gamarra hacia el Catatumbo y llegaba a Ocaña, o llega, Gamarra a Ocaña. Ahí comenzó la traición del proceso de paz. Porque el dinero destinado a los constructores contratistas de esa concesión, es decir, a los dueños de la concesión, dineros públicos para hacer la doble calzada Gamarra Ocaña, se los robaron. Una parte en comisiones que fueron a los más altos dirigentes políticos de los partidos tradicionales de Colombia. Le dieron sobornos a los dirigentes de la U, le dieron sobornos en dólares a los del Partido Liberal, le dieron sobornos a los del Partido Conservador, a los aliados del presidente Santos. ¿Y por qué dice Petro que ahí se tiraron el proceso de paz? Porque en la firma del contrato, o cuando aprobaron más bien en el COMPES, dice Angie, COMPES, que es una instancia para aprobar los dineros públicos que durante los años siguientes se van a girar al concesionario, firmó el superministro que había nombrado Santos. Superministro, ese cargo no existe. ¿Y cómo se llamaba el superministro? Néstor Humberto Martínez, abogado inteligentísimo, pero malo de espíritu. Los peores malos son los inteligentes, ojo. Los inteligentes bobos no hacen daño, pero los malos inteligentes sí que nos pueden volver arepa. Bueno, y el señor Néstor Humberto Martínez, que firma esa concesión, era el abogado de la concesión. Dejó de ser abogado de la concesión para ser superministro de Santos. Es decir, era el abogado de Odebrecht y Luis Carlos Sarmiento Angulo, que eran los dueños de la concesión. Miren este negocio,
Y resulta que cogen preso a Odebrecht en Estados Unidos, que es un señor que se llama Norberto Odebrecht, brasilero, y el señor confiesa en los Estados Unidos que efectivamente para ganarse las obras públicas en los gobiernos de América Latina sobornaba a los altos funcionarios y que en Colombia había hecho lo mismo. Yo lo denuncié cuando era congresista, pero nadie me puso cuidado. Se había robado un dinerillo en Bogotá. Pero el dinerillo grande se lo robó en la Ruta del Sol 2 en el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, y Álvaro Uribe Vélez es responsable de esa corrupción, porque literalmente Odebrecht se tomó el Ministerio de Transporte. Pero en el siguiente gobierno de Santos también se robaron la plata y Odebrecht pagó las comisiones para que le dieran esa ampliación del contrato de la Ruta del Sol aquí cerca, que es la concesión Gamarra-Ocaña. Y su abogado le ayudó porque firmó la autorización para hacer el COMPES, pero después de ahí el punto. Y Santos debe responder públicamente por ello, en lugar de insultarnos. El mismo Santos nombró al abogado de Odebrecht, Luis Carlos Sarmiento, fiscal general de la Nación. ¿Para qué? Ahora sí le preguntaría al presidente, ¿y por qué? Mira, Angie. ¿Y por qué nombraron al abogado de Odebrecht fiscal general de la Nación? Uno no puede ser tan bobo para encubrir los sobornos. El señor abogado de Odebrecht se volvió el fiscal general de la Nación sabiendo que le debían favores los que habían recibido los sobornos, que eran los altos dirigentes políticos de los partidos tradicionales de Colombia. Y él entonces se sintió libre para hacer una cosa: entrampar el proceso de paz y armar una trapisonda mentirosa para que los que ya habían firmado la paz fueran extraditados a los Estados Unidos, y por debilidad mental y espiritual los que fueron acusados volvieron a las armas. Ahí comenzaron las disidencias. ¿O no fue Iván Márquez o no fue Santrich el que se rearmó? ¿Y fue en el gobierno de Petro? No, fue en el gobierno de Santos. Y entonces, ¿quién tiene la culpa de que haya vuelto las disidencias armadas a hacer violencia en Colombia? La corrupción, porque fue por corrupción que pusieron a Néstor Humberto Martínez, el entrampador de la paz, como fiscal general de la Nación, para que tapara las culpas propias de los gobernantes, de Uribe, de Santos y de Duque. Ahí está el inicio de la violencia. De nuevo, Duque fue peor, porque ese sí llegó, fue a hacer trizas la paz. El Micay está invadido del ejército privado del narcotráfico porque Duque nunca metió un hombre armado allá a atacar la bolsa internacional de la cocaína. Y no sigo hablando porque me desvío del tema. Solo quería ver históricamente en dónde están las raíces de la violencia nueva y si podemos tener garantías de no repetición. El primer acto es un acto corrupto: encubrir a quien llegó en dólares los sobornos de la Ruta del Sol 2 y de la Ruta Gamarra-Ocaña en el consorcio Odebrecht Luis Carlos Sarmiento,
Ahí comenzó de nuevo la violencia en Colombia, con un sujeto que se llama Néstor Humberto Martínez. Ahora, ¿qué fue lo que hizo Duque? Ponerle conejo al tratado. 3 millones de hectáreas, dice el punto 1, para el campesinado de Colombia. ¿Y cuántas entregó, ministra? 13.000 hectáreas. Duque, 3 millones de hectáreas, entregó 13.000. ¿Eso qué es si no es ponerle trizas a la paz? Y ahora, ¿quién amenaza? Petro, diciéndole al Congreso que permita que el pueblo se exprese, o ese tipo de oligarquía destruyendo la paz. ¿Para quién era la amenaza si no se entregaban los 3 millones de hectáreas para el campesinado? ¿Cómo así que de 3 millones de hectáreas solo 13.000? ¿Saben cuántas ya tiene este gobierno adquiridas por diversos mecanismos, con todas las dificultades, sin la ayuda de ninguna de las ramas del poder público en esta tarea, cuando son las 3 ramas del poder público las que están comprometidas ante la humanidad a partir de la declaración unilateral de Estado en que se convirtió el acuerdo de paz entregado al Consejo de Seguridad? Solo nosotros, nadie nos ayuda. Al contrario, nos ponen palos en la rueda. Y hoy tenemos no 13.000, Santos 0, Duque 13.000, Petro 562.000 hectáreas. Y sé que es insuficiente porque son 3 millones de hectáreas. Necesitamos otro gobierno para cumplir el acuerdo de paz con la FARC. Sería una desgracia para Colombia volver a un gobierno como Duque. 13.000 hectáreas. Sería una desgracia para Colombia volver a un gobierno en donde nos imponen un fiscal que ve la sangre verdugo en la noche de los inocentes y en cambio no es capaz de encontrar los culpables del crimen en Colombia. Atrás no podemos volver. Tenemos que dar pasos adelante. Y la única manera de ir adelante es que las mayorías pobres, vulnerables, débiles económicamente del pueblo de Colombia se unan en una decisión política inquebrantable. No retrocedemos, vamos hacia adelante. No son 2.000 hectáreas, aquí las entregamos. Son 200.000 hectáreas en el sur del Cesar y el norte del Santander. Aquí ya no volvemos a una policía que ayudaba a los verdugos. Por ahí se paseaba Zeus y Terror. Y Zeus, que salió de la policía, tenía una agenda con nombres de sus amigos en la policía, ayudándolo a recuperar el paramilitarismo sobre estas tierras. Ojo, ojo, señores de la Policía de Colombia, la orden de su comandante en jefe es que ustedes jamás en su vida deben ponerse al servicio de los criminales. La orden es: pónganse al servicio del pueblo. La Constitución lo ordena. Le he pedido al general Triana que en estas regiones donde la tierra está en disputa y que incluso es tierra de la nación, la policía debe cuidar que los terratenientes no se tomen los baldíos. Ya está el mapa.
Harman, por celular ustedes pueden abrir el mapa y saber si hay un baldío donde caminan, o en su municipio. Cualquier campesino o campesina puede hacerlo. Y si ustedes ven que hay un hacendado encima de un baldío, la policía tiene la obligación de recuperar esa tierra porque es patrimonio nacional. Y es una orden de su comandante en jefe. Comandante de la policía de todos estos municipios debe elaborarme un informe sobre cuántas tierras baldías ha recuperado para la nación. Y esa tierra, la ANT debe entregársela sin demora al campesinado de Colombia. Es la forma de resarcir décadas de violencia injusta y de muerte de inocentes y de fosas comunes y de desaparecidos y de ignominia, los 100 años de soledad de los que habla Gabriel García Márquez. Y el jefe del ejército en la región debe garantizar los derechos y las libertades del pueblo campesino del sur del Cesar. Es la orden del presidente de la República constitucional. Ayer decíamos que se acaben los 100 años de soledad. El presidente del Senado entonces dijo, eso es una amenaza. ¿Cómo así, Efraín Cepeda? Que decir que se acaben los 100 años de soledad es una amenaza. Los 100 años de soledad del libro grande de Gabriel García Márquez, caribeño, cuenta y narra de los tiempos en donde los colombianos nos matábamos entre sí por pintar una puerta roja o una puerta azul. Los tiempos del general Rafael Uribe Uribe, que era el primer aureliano. Espero yo ser el último de los aurelianos, porque así me llamaba antes. ¿Cómo se puede interpretar que finalizar por fin los 100 años de soledad de Colombia es una amenaza? Le pregunto personalmente, senador Efraín Cepeda, que tanto daño nos ha hecho. Acabar los 100 años de soledad es acabar la violencia en Colombia. Acabar los 100 años de soledad es acabar la ignominia y la ignorancia en Colombia. Acabar los 100 años de soledad es acabar la esclavitud en Colombia. Acabar los 100 años de soledad es acabar con el gobierno de los esclavistas y emancipar a la sociedad colombiana. Acabar los 100 años de soledad es la paz, y a la paz no se le llama amenaza, porque entonces empiezan a imitar a Pinochet. Nosotros convocamos a la paz. 1 millón de personas salió a las calles. 200 municipios, concentraciones, movilizaciones. Es el pueblo el que se ha parado y se va a parar más. Iré yo mismo a Barranquilla a hacer la manifestación en el Paseo Bolívar para decirle a Cepeda que me explique en su propia casa, su distrito, por qué considera que finalizar los 100 años de soledad es una amenaza para el Senado y el Congreso de Colombia. Cuando deberías acompañarnos a Mortajó de Negro, el Congreso, para darle la espalda al pueblo, y el Senado de la República debe, según la orden constitucional y legítima, obedecer al pueblo, porque es su representante. El pueblo ha ordenado finalizar 100 años de soledad de Colombia y de la Gran Colombia. Y esa orden hay que respetarla. En Barranquilla quiero que me explique el Senado de la República por qué considera una amenaza la paz de Colombia.
Porque a esa decisión popular de salir a las calles, que cada vez va a ser más, antes de que el Senado apruebe la convocatoria a la consulta, en ese proceso deberían los grandes ricos de Colombia y los políticos tradicionales mirar que es posible el diálogo nacional, que es posible el acuerdo nacional, pero no un acuerdo con el pueblo arrodillado. No lleven al pueblo colombiano a una huelga general y a la confrontación, dándoselas de arbitrarios, cerrando las posibilidades de la consulta. Las normas son simples. Si archivaron el proyecto de los derechos laborales que incluyen los derechos del campesinado en 8 senadores de la Comisión Séptima, de cuyos nombres no quiero acordarme ahora. Si 8 enterraron la decisión mayoritaria de la Cámara de Representantes, que había hecho su labor aprobando y cambiando, como en su discusión que hicieron, el proyecto de reforma laboral, y pasaba entonces al Senado, primero a la Comisión Séptima, y estos 8 puntos suspensivos lo archivaron. Entonces, ¿por qué el Senado no puede solicitar una consulta al pueblo para decidir? Si no van el umbral y la gente no vota, o gana el no, pues no se hace. Pero si gana el sí, es una orden al Senado, no porque tenga que arrodillarse al pueblo. Nos pedimos de rodillas, sino que en nuestra Constitución, no por capricho de Petro, sino de los constituyentes elegidos popularmente en 1990, reza que la soberanía solo reside en el pueblo. Pueblo. ¿Por qué el Senado siente tanto temor? ¿Por qué algunos senadores se expresan en contra de consultar al pueblo? ¿Acaso no es en el pueblo en donde reside la soberanía de Colombia? Entonces, ¿en qué mundo estamos viviendo? Nosotros solo pedimos que se cumplan las normas. 8 irresponsables con la patria, con la gente, archivaron los derechos del pueblo. ¿Puede garantizarse entonces ahora, de acuerdo a una voluntad mayoritaria del Senado, que se restablezca la decisión? Pero la única manera que queda es consultando al pueblo. Si pierde el presidente, y quienes quisiéramos que el pueblo decidiera, que toca decidir también en el Senado la reforma, porque se hacen unas preguntas que ya están entregadas, y si preguntas simples: ¿quiere el pueblo colombiano que el día termine a las 6 de la tarde? Oiga, ¿quiere el pueblo colombiano que la jornada laboral sea de 8 horas? Oiga, ¿quiere el pueblo colombiano que los campesinos y campesinas tengan un bono pensional? Les trabajan el surco todos los años y los días, y las mujeres también trabajan. ¿No se merece un bono pensional un campesino o una campesina? Miren la justicia que estamos proponiendo. ¿Por qué el Senado o algunos senadores quieren considerar eso una amenaza? Amenaza fue haber hecho trizas la paz. Amenaza fue haber puesto como fiscal general de la nación, solo para encubrir las culpas y los delitos, a un entrampador de la paz que devolvió guerrilleros a la montaña cuando ya estaban desarmados por su propia voluntad. Eso sí es amenaza.
Amenaza es haber permitido que unos sanguinarios hace 30 años vinieron aquí a matar los niños y las niñas campesinas. Eso sí es amenaza. A nosotros nos toca garantizar la paz. Y la paz se garantiza uniendo a los pobres. El campesinado de Colombia, beneficiario de la reforma agraria, aspirante a una reforma agraria, tenedor ya de tierras en las tierras andinas, que necesita industrialización, ministra, tiene hoy una tarea que cumplir, que es volver a salir a las calles, a las carreteras. La jornada de ayer urbana, grandísima, hay que complementarla con la jornada campesina en las carreteras, porque esta vez el pueblo no puede hincar la rodilla, esta vez el pueblo no puede bajar la frente, esta vez el pueblo no puede bajar la mirada. Llegó la hora del pueblo, y el pueblo es en las ciudades y en los campos, sin armas, con alegría, pero con contundencia. No nos toreen, no se burlen del pueblo. Estamos hablando en serio. Por eso hoy le dije, después de esa inmensa movilización ciudadana, al señor Vélez, el más rico de Colombia, poco conocido, al señor Gilinski, al señor Sarmiento Angulo, al señor hijo Santo Domingo y la esposa de Santo Domingo, al señor Lule y otros, el GEA antioqueño, les dije, no se burlen de la movilización popular. Yo los hice más ricos el año pasado a todos, pero no es sobre la base de la pobreza de los pobres. No se burlen. Petro los hizo más ricos, les hizo hacer la paz entre ellos. Peleaba Gilinski y el GEA. Y los impulsé, tienen 10.000 millones de dólares más de un año para otro. Oigan, ¿por qué no dejan que una mamá pueda ir más temprano a su casa a abrazar a sus niños y niñas aún despierto? ¿Por qué no dejan que una mamá pueda dormir un poco más apachurrada con sus hijos y sus hijas, dándoles el calor materno antes de ir a trabajar? ¿Cuál es el egoísmo social, señores? La paz se hace así, sean más ricos. Los aplaudo, pero permitan que el pueblo pobre empiece a salir de la pobreza. Permitan enriquecer también al pobre. Después de esa marcha, y tocará por lo que veo organizar otra marcha aún más poderosa, esta vez en el campo y la ciudad. Lo que se impone es un acuerdo nacional. Yo lo recibo, no arrodillado, para ver cómo podemos poner el país en los rieles, ya no de una extracción de rentas, llámese cocaína, llámese petróleo, carbón, sino en las riendas de la producción, y la producción se llama agricultura e industria. Y la agricultura tiene grandes agricultores, sí, pero que produzcan. Y tiene campesinos que asociados también pueden producir. Y no es uno o el otro, son ambos. Tierra para el campesino es parte de un acuerdo de paz, parte de un acuerdo nacional. Crédito de la banca privada al empresario pequeño de la ciudad y al campesino de la tierra en Colombia. Espacio, saber, ¿por qué no ponen y les propongo que lo hagan, un impuesto sobre el patrimonio que se dedique exclusivamente a llenar de universidad pública el territorio de Colombia? Serán más ricos ellos y será más rica la gente pobre porque saldrá de la pobreza. Será más rica Colombia porque habrá paz, más producción. Entre más producción, más riqueza.
y la producción la sabemos hacer la gente que trabaja. Un acuerdo nacional y podemos tendernos la mano y la guerra a muerte se acaba en Colombia. Y no la que hacemos nosotros, la que hacen los narcos. Por eso sacamos la bandera de Bolívar, roja y negra, porque estamos decididos. Yo les propongo con tranquilidad a los ricos de Colombia un acuerdo nacional. Pero le propongo al pueblo de Colombia alistarse. Ya estamos saliendo, debemos salir más. Llegó la hora de la gran coordinación popular, llegó la hora del pueblo, llegó la hora de poner punto final a 100 años de soledad, llegó la hora de que no haya más aurelianos en Colombia, llegó la hora de que Colombia sea el país de la belleza, el centro de la tierra, porque somos el corazón del mundo. Y a mí me tocó estos meses de ser el presidente del corazón del mundo. ¡Que viva el pueblo de Colombia! ¡Que viva el pueblo campesino del Cesar! ¡Que viva el pueblo campesino de Colombia! ¡Que viva Colombia, país de la belleza! ¡Que viva la República Democrática de Colombia! Gracias por haberme escuchado.